Fray Mamerto Esquiú tras el corazón de un pueblo. Es el título de este libro que presentamos esta semana con Claretiana Editores. Y yo me siento muy contento de tenerlo en mano ya, de poderlo disfrutar y compartir con todos ustedes. En primer lugar, decir que tiene el nombre de un ser humano. Así que el libro viene a responder a un problema y plantea una doble hipótesis para resolverlo. El problema que viene a resolver es que la persona que aquí les habla es un joven formado en los 90, cuando había triunfado el fin de la historia. Cuando la separación de la historia, los nombres de la historia que le dan sentido había triunfado. Por eso, el epígrafe inicial de este libro dice: vuelve a las raíces y arma tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No reniegues de la historia de tu patria. No reniegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construye el futuro. Y aquellos que te dicen: sí, los héroes nacionales ya pasaron, no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo. Reíteles en la cara. Son payasos de la historia. El Papa Francisco. Ahí el problema: separar los nombres, vaciarlos de contenido y de historia, de raíz, de savia. Y para responder a ese problema planteamos una doble hipótesis. Primero, que el puente, que el viaje por la savia es el pontificado de Francisco. Por eso el libro visita en cada una de sus partes el magisterio de Francisco. Y la segunda hipótesis, quizás la fundamental, es que hay que volver a estos personajes que nos han quedado lejos en la historia, como Fray Mamerto Esquiú, catamarqueño, conocido a mediados del siglo XIX en nuestra patria. Para volver a ellos hay que ir desde nuestro compromiso creyente. Hay que llevar con nosotros nuestros ministerios, nuestras prácticas. Por eso todos nos podemos sentir mamertos. Y hay una sección en cada parte con preguntas, para que nosotros nos sintamos, entremos dentro de este viaje de ir a las raíces. Para ello, el libro visita de manera ordenada 9 piezas para montar un rompecabezas. 9 piezas porque deja el epílogo afuera, que es la pieza que concluye, para intentar pintar en un rompecabezas a este personaje que rompía las cabezas, que incomodaba, que al no estar en ninguno de los extremos tensaba hacia adentro las grietas de su tiempo e intentaba generar la mayor unidad posible de su tiempo. Por eso nos atrevemos a decir que Esquiú es un santo de la unidad del pueblo, un artesano de la paz, un santito de la cultura del encuentro en pleno siglo XIX. Las piezas que se suceden una tras otra son calendario, y ahí se recompone un poco el tiempo de Esquiú, con la dificultad que tenemos de visitar el siglo XIX en la Argentina fundacional. Su ropaje y la figura de un fraile, es un santo de marrón. Y su vínculo con Francisco, hay una homilía interesantísima. El vínculo con su madre, él es un huérfano a los 10 años que toda la vida busca el amor maternal y tiene un vínculo con María, es un mariano profundísimo. Con el libro y su amor por la lectura de las Sagradas Escrituras, con una profundidad, con una interpelación, con un diálogo con la historia de salvación actual muy potente. Luego los ministerios. No solo fue obispo, porque fue solo los últimos 3 años de su vida, fue educador, comunicador, misionero, profundo peregrino misionero. La sexta pieza tiene que ver con las controversias que se generaron en torno a su vida y su rol de comunicador, en la que salió a disputar las mentiras. Las fake news no son un invento nuestro, sino que siempre se ha hecho mucho daño cultivando odio desde las mentiras. Esto lo enfrenta Esquiú en su tiempo, y ahí lo trabajamos con una crónica de Río Cuarto, cuando él ya era obispo, que le hace una especie de emboscada. Y las últimas 3 piezas son sus vínculos, y las trabajamos desde unas cartas que escribe en el exilio cuando está en Tarija. La artesanía de la unidad, que es la gran tarea a la que se da este hombre.
Y finalmente los caminos, y pintamos los peregrinajes que supo hacer Esquiú en su vida por, sobre todo, nuestra América y Tierra Santa. Aunque hombre de los caminos, nació en Catamarca y murió en los caminos de Catamarca. Finalmente, la obra termina invitando a entender la categoría de santidad política pensada en Esquiú. ¿Cómo es un santo de lo público? Un santo del amor en la esfera pública, un santo del bien común. Bueno, nos parece que es revisando las homilías que se han dado en llamar sermones patrióticos de Esquiú, desde el 53, la de la Constitución de Urquiza, hasta 1880, cuando se declara capital Buenos Aires, 5 sermones que van estructurando una capacidad de profecía, de denuncia y anuncio, una capacidad de lectura de historia de salvación en el presente que vive su pueblo, de signos de los tiempos. 100 años después el Concilio Vaticano II llamará esto leer los signos de los tiempos, y una gran capacidad de autocrítica para nunca quedar separado en una ideología inmóvil. Este es el corazón que vamos a ir a buscar, por eso tras el corazón de un pueblo fue la vida de Esquiú, y su corazón incorrupto que fue robado del convento de Catamarca, hoy nos lanza a buscar el corazón de su legado. Y nosotros decimos que en alguna de estas piezas podemos encontrarlo. Esa es la invitación, ir tras el corazón de Esquiú, que es el corazón de un pueblo. En tu corazón, pues lo mismo quiero yo, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Buenas noches a todos, a todas, buen viernes. Estamos acá con Gaby Carpinetti, con Juano Torreiro. Estamos inaugurando, después de algunos problemas técnicos, esta presentación del libro que sacó con Claretiana Editores en este contexto de la beatificación de Fray Norberto Esquiú. Un libro que lleva su nombre y después un subtítulo que dice Tras el corazón de un pueblo. Vamos a intentar en este rato, con 4 aportes, uno de Lugones, otro de Carrara, otro de Gaby y otro de Juano, y al final uno mío, pintar las piezas de este rompecabezas de Esquiú, porque consideramos que fue un hombre que incómodo para ambos lados, entendiendo ambos lados los que se marcan en cualquier contexto histórico, un hombre que tensó hacia adentro en ambos sentidos. Entonces vamos a empezar a componer ese rompecabezas, a armar este juego, a invitarlos a conocer a este personaje, a acercarnos a un hombre que nos queda lejos en el tiempo y cercano en las exigencias que la fe y que la política nos siembran en cada tiempo. Para eso vamos a, en principio, pintar lo básico de esta propuesta. La tesis, el libro responde a un problema, y el problema tiene que ver con el fin de la historia y con la presentación, con la desvinculación de los personajes de la savia que les da sentido. Por eso el epígrafe de este libro, que me permito leer, es una cita del Papa Francisco que dice: vuelve a las raíces y arma tu futuro. Desde las raíces de donde te viene la savia. No reniegues de la historia de tu patria. No reniegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construye el futuro. Y aquellos que te dicen, sí, los héroes nacionales ya pasaron, no tienen sentido, que ahora empieza todo de nuevo. Reíteles en la cara. Son payasos
de la historia. Nosotros queremos reírnos juntos de los que nos proponen el fin de la historia, parte de una generación que también fuimos formados en los 90, cuando parecía que no había relato posible para conectarnos con la savia de las grandes tradiciones. Estamos aquí para decir con Skew, frente a este problema, la doble tesis que el libro presente, que vamos a ir desglosando en las diferentes piezas. La primera es que el puente para llegar allí es el pontificado de un papa argentino, y que es Francisco, este argentino que se pone de marrón en su rol de puente universal, el que beatifica a Skew. Entonces nos vamos a preguntar por qué la Iglesia Universal invita a decir que es feliz un hombre que se embarró en la política del siglo XIX y que, siendo fraile, comunicador, interpelador, hoy es un feliz, hoy es un camino para intentar vivir la fe en nuestra América, en Argentina. Y que decimos que el puente para llegar ahí, porque nos queda lejos, en los 200 años que nos separan casi de su nacimiento en Catamarca, el puente es Francisco. Por eso el libro trabaja en cada sección el magisterio de Francisco. Y la segunda tesis que intenta responder a este problema de base, que es acercarnos a la historia como fuente, como savia, es que los compromisos y los ministerios que vivió este hombre son actuales, vigentes e interpeladores para nuestro tiempo. Y desde allí vamos a recomponer, por eso cada sección del libro, de estas piezas del rompecabezas, terminan con una sección que se llama Preguntas de un mamerto, porque nosotros le decimos mamerto a alguien que aparentemente es un bobo, y nosotros afirmamos que la inteligencia de este mamerto es interpeladora, 150 años después de sus grandes aportes a la construcción de nuestra querida Argentina. En este camino estamos acá con Gaby Carpinetti, con Juan Torreiro, pero los dos primeros aportes los hacen dos hermanos que comparten el servicio del episcopado, que también hizo Skew. Solo en sus 3 últimos años, vale la pena decirlo, porque fue un hombre que vivió en los caminos, que vivió en la misión, en la periferia, y ellos nos van a pintar las dos primeras piezas. La primera se la dejamos al obispo Lugones, obispo de Lomas, que es el que hace el prólogo al libro también, y que nos presenta esta clave de Francisco como puente. Vamos entonces a escuchar a Monseñor Lugones. Fray Mamerto Skew, Tras el corazón de un pueblo. Este es el libro que presentamos hoy de Francisco Bosch. Realmente nos parece que vale la pena desde esta mirada, desde esta lupa que nos invita, a la cual nos invita a recorrer Francisco y a reconocer rasgos particulares de la santidad política de Fray Mamerto Skew, y apostar a que el pueblo puede ponerse realmente de pie, acompañado y asumiendo responsabilidades públicas. Ser capaz de denunciar los males que impiden la felicidad de ese pueblo y reconocer también que la naturaleza social del hombre solo se planifica y encuentra en la unidad con el Creador y en el Creador. Es el rasgo distintivo e innegociable de la prédica de Fray Mamerto Skew. Finalmente, lo que Francisco Bosch llama ir tras el corazón de un pueblo es la búsqueda incesante. Este último trozo del rompecabezas, como él propone, nos revela la imagen de un hombre de fe que ha sido capaz de adentrarse en la búsqueda incesante del bien común, que lo ha hecho desde su cercanía con el pueblo más humilde. Esta búsqueda no acaba nunca. Para embarcarse en ella es necesario ser valiente, tener memoria, no renunciar a sus ideales, ser profundamente autocrítico y perseverar, y sobre todo discernir por dónde
toca avanzar en los caminos de construcción de la unidad del pueblo y sobre todo saber que esto no es negociable. Quisiera dejarle esta estrofa que escribió Rubén Darío sobre Esquiú. Su espíritu era un águila con ojos de paloma. Su verbo es una flor, y aquel maravilloso poeta San Francisco las voces enseñóles con que encantó a su aprisco en las praderas del Señor. Muchas gracias por este libro. Un cariño a todos los catamarqueños, a todos los que están siguiendo esta presentación. Que Dios los bendiga mucho a todos. Bueno, siendo así y que la pieza de Monseñor Carrara era sobre los vínculos, desde Tarija escribe diversas cartas, empieza el diario, y una de las que a nosotros más nos llamó la atención cuando queríamos pintar el perfil de este personaje tenía que ver con una carta que le escribe a una mujer en su Catamarca natal. Francisco Bosch, autor del libro Fray Mamerto Esquiú tras el corazón de un pueblo, me pide que comente una de las piezas del rompecabezas que componen este libro, la pieza acerca de los vínculos. Nos encontramos con Fray Mamerto Esquiú en su autodestierro, allí en Tarija, Bolivia, donde permanece mucho tiempo porque le duele mucho su patria, le duele que Argentina se desangre en esa lucha entre hermanos. Y ahí nos asoma a su diario personal, donde vemos que Fray Mamerto pide a Dios la gracia de la humildad. Siempre estamos tentados de la soberbia y por eso pide a la misericordia de Dios la humildad. Leopoldo Lugones, en los romances del Río Seco, tiene un romance acerca del obispo, Fray Mamerto. Ahí cuenta cuando es elegido obispo, uno de los curas de Córdoba va a la Asunción, toma el tren y se encuentra en una estación con lo que él considera que es un hermano lego y le dice que le lleve el equipaje. Y ese hermano lego es el obispo, Fray Mamerto, que con humildad lleva el equipaje. Y el cura, cuando le presentan al obispo, se sorprende de que era aquel que le había llevado el equipaje. Humilde ha sido Fray Mamerto Esquiú. En este capítulo también Fray Mamerto, a través de cartas, le escribe a sus seres queridos. En especial se destaca aquí una carta a Petrona, una amiga, una señora de una familia amiga. Le pide oración, se confía a la oración. La oración genera vínculos. La oración cristiana no tiene nada que ver con las energías armonizadas. Tiene que ver con un corazón lleno de rostros y nombres. El rostro de Cristo, el nombre de Jesús y el rostro de hermanas y hermanos por los cuales intercedemos y por los cuales pedimos a ellos oración. En esta dinámica entra Fray Mamerto Esquiú, en esta dinámica de vincularse a través de la oración. Es lo que nos propone. Carrara reflexionaba sobre eso en su video porque la oración en la tradición cristiana es vínculo con Jesús y vínculo con los hermanos y las hermanas. Con eso le vamos a entrar a los que estamos acá para no confiar más en los videos y yo quiero darle la palabra a Gaby, que es abogada, aparte de ser abogada y parte de los movimientos populares que algunos llamamos los cayetanos por la recuperación del santito del pan y del trabajo, que en un contexto particular de la patria caminó
de Liniers hasta Plaza de Mayo en reiterados momentos de la historia nacional para tomar el espacio público, y tomando el espacio público mostrar la unidad profunda que nuestro pueblo encuentra entre fe y lucha. En ese camino, Gaby es directora nacional de los Centros de Acceso a la Justicia, que es un dispositivo territorial que tiene presencia en todo el país, que nos parecía y le pedíamos que, siendo Fray Mamerto Esquiú un hombre que entiende que la ley puede estar al servicio de la unidad de nuestro pueblo, que nos pudieras compartir hoy, desde tu servicio, desde tu ministerio, cómo estás viviendo esto. Gaby. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias a la editorial que publicó tu libro. Gracias, Juano. Bueno, un saludo a la distancia al querido Carrara y al Monseñor Lugones. Carrara, algunos sabrán, otros lo cuento acá, es uno de los artífices que crea y que impulsa la política pública que hoy a mí me toca conducir coyunturalmente, que son los centros de acceso a justicia en todo el país. El primer centro de acceso a justicia del país nace en el año 2007 en el barrio Ramón Carrillo, barrio que lleva el nombre del histórico ministro de Salud de Juan Domingo Perón, del primer gobierno de Perón. Allí nace el primer centro de acceso a justicia, que nace como un pedido que realizan los curas villeros en ese entonces, conducidos por el actual Papa, quien era en ese momento el arzobispo de Buenos Aires, cargo que hoy ocupa de manera auxiliar Gustavo Carrara. Así que bueno, fue a partir del impulso del que hoy conocemos como Francisco, del que es hoy el arzobispo auxiliar el obispo, digamos, Carrara, en la ciudad de Buenos Aires, que nacen los centros de acceso a justicia, que coyunturalmente me toca hoy a mí conducir en todo el país. Así que, hablando de vínculos y de historias enlazadas, bueno, vale esta introducción para contar cuál es la foto de nuestro presente en relación al aporte que estamos haciendo. Yo simplemente quería esbozar una reflexión respecto del lugar que tiene la ley en la historia del pueblo. Por lo menos voy a referirme del siglo XIX en adelante, poniendo como referencia el quehacer de Esquiú. ¿Está bien decirle Esquiú? Pues si digo todo junto, está bien decirle Esquiú, del compañero Esquiú, que creo que su primer acto disruptivo y contradictorio y embarrado es haber defendido la Constitución que nace de la derrota de Rosas y que era a priori una Constitución de tinte liberal. Entonces, el primer desafío para Esquiú, un hombre de las provincias y de un pequeño pueblo, además, y de una pequeña provincia dentro de la Confederación de las Provincias, en ese momento fue defender una Constitución que había nacido de la derrota de los federales, ¿no? Entonces, el primer gran desafío y la primera gran contradicción en su mensaje fue haber defendido en lo que fue el sermón patriótico, creo que se llamó, si no me equivoco, algo así, ¿no? Juro que no leí Wikipedia ni pude repasar nada, sino es lo que recuerdo, que fue el sermón patriótico en donde Esquiú defiende la Constitución del 53. Y quiero vincular esto con el primer Perón, el Perón que asume en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y Perón, voy a citar una frase de Perón. Perón ya en el 45, cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estaba pensando algo que luego se materializó durante su gobierno, cuando fue elegido presidente, que fue la creación del fuero del trabajo en el ámbito de la justicia, ¿no? Y Perón, que fue la famosa manzana de la discordia, ¿no?
para el ordenamiento liberal argentino, hijo de esa constitución del 53. Recordemos que después hubo otra constitución intermedia y después vino la gran reforma del año 49, con Perón presidente y con plena vigencia de la obra de Eva Perón. Pero la gran manzana en la discordia que introduce Perón es la creación de los tribunales del trabajo, ¿no? Y quiero hacer este hilo histórico entre Esquiú y Perón, ¿no? O la Constitución del 53 que defiende Esquiú y la Constitución que defiende Perón, que es la del 49, ¿no? Casi un siglo de diferencia entre 1853 y 1949. Y tuvo que ver con la obsesión. Perón tuvo una obsesión que fue, que la sintetizo en esta frase. Perón, cuando empieza a pensar la creación de los tribunales del trabajo, dice: ya lo ha dicho el Martín Fierro, que la ley es como la telaraña. Los bichos chicos se quedan y los grandes la rompen y pasan. Perón decía: nosotros queremos que en la tela de la ley, defendida por el fuero del trabajo, no haya ni bichos grandes ni bichos chicos que puedan romperla. Bueno, ese es el valor de la ley y el valor del pacto para el peronismo. Y tiene que ver con la unidad, ¿no? Creo que construir una ley lo suficientemente sólida en relación a la protección de los más débiles es lo que permite la unidad del pueblo a través del tiempo. Inclusive la unidad en la contradicción, inclusive la unidad con sectores que si no existiesen leyes y pactos, como bichos grandes no tendrían problema de traspasar esa telaraña y de romperla. Entonces, me parece que el valor de la ley y el valor del pacto para el pueblo es muy importante porque es la principal arma de defensa de sus derechos y de su vida a través del tiempo, ¿no? Y eso es lo único que permite la unidad, la defensa de esa ley, la defensa de esos pactos. Por eso las leyes y los pactos son mucho más necesarios para los pequeños y para los débiles que para los grandes, porque es la garantía de que lo que se acuerda no se rompa. Y creo que por eso Esquiú defendió, aún con todas sus contradicciones, la Constitución del 53, porque era el puntapié para desandar el camino de la unidad nacional luego de la derrota de Rosas, de Caseros, etcétera, etcétera, de esa larga historia. Porque a un débil, a un liberal, la ley que tenemos es la que nos permite construir un piso para poder avanzar hacia más derechos en relación a la perspectiva popular. Entonces, la ley y los pactos siempre van a ser la manzana de la discordia para el poder. Porque si algo le sirve al poder, a los bichos grandes, es que justamente la tela de la ley sea débil, o mejor dicho, sea inexistente. Entonces, aunque sea débil, es preferible que no exista la ley, ¿sí? Esto me parece que es el punto de encuentro entre Esquiú y Perón en la necesidad de establecer leyes y pactos, ¿no? Y la Biblia también es un gran pacto, ¿no? De hecho, hay pactos bíblicos en el Antiguo Testamento y hay pactos bíblicos en el Nuevo Testamento, ¿no? Para nosotros los cristianos, el pacto más importante es la comunión, ¿no? Y Jesús asimismo fue estableciendo distintos pactos, ¿no? Pactos con los apóstoles, pactos con sus fieles, con los seguidores. Bueno, me parece que ahí hay un mensaje recurrente en nuestra Biblia, pero me reitero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de ir construyendo permanentemente pactos que nos permitan vivir en comunión, vivir en unidad con los otros, vivir vinculados, vivir construyendo y buscando permanentemente la comunidad como esa tela, como esa telaraña que nos reúne, ¿no? Me parece que de eso se trata el hilo común entre el sermón patriótico de Esquiú en la defensa de la Constitución Liberal del 53. De eso se trata
la búsqueda de Perón de fortalecer un pacto legal en la Argentina que defienda sobre todo al trabajo y a los trabajadores y al movimiento popular, y de eso se trató siempre el pacto bíblico, de construir discursos, sermones, mensajes que permitan desarrollar y fortalecer la comunidad. Así que bueno, creo que este es el lugar de la ley y de los pactos en el seno del pueblo. Y creo que no por nada, y reitero esta idea, tanto Esquiú como Perón, como Jesús, se han preocupado de defender la ley existente aún en su contradicción y aún en su debilidad, como punto de partida para fortalecer la perspectiva comunitaria y de unidad. Así que bueno, muy sintéticamente esto, espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias, muchas gracias, Gaby. También porque Gaby habla desde una práctica, y a mí me parecía que la práctica del acceso a la justicia, que tiene que ver con que la ley, aparte de ser la mejor que pueda ser, esté cerca de los que nunca está cerca, porque el centro de poder, y esto tiene que ver con el último sermón patriótico que vamos a revisar hoy al final, que es el del 80, cuando Buenos Aires es declarada capital del país, tiene que ver con tensionar hacia los márgenes, ¿no? Una propuesta, un pedido del Papa Francisco, y me consta que es una de las misiones de los CAG, estar allí donde decía el querido San Óscar Romero, otra metáfora para hablar sobre la justicia. Él dice, yo le escuché a un campesino, después Galeano también dijo esto, pero yo le escuché a un campesino decir que la ley es como la culebra, solo muerde al que anda descalzo. Entonces, en esta imagen que nosotros queremos recomponer, en este rompecabezas, es fuerte que Gaby también tense hacia el presente, 100 años después, y nos traiga en un horizonte. ¿Por qué? Porque tendemos a idealizar y a cargar con un lente de pureza lo que se mira desde lejos. Desde lejos todo parece precioso, y lo cierto es que cuando nos vamos acercando, la santidad política se va volviendo más compleja en las encrucijadas de cada tiempo. Entonces, mirar a Esquiú, mirar mediados del siglo pasado, para también podernos preguntar por hoy. Es parte de la... Te agrego una cosa, Fran. Sí. Te agrego una idea que iba a retomar después, pero aprovecho que la hice ahora porque me vino con la imagen. Si algo han hecho los movimientos populares, por lo menos desde el 2011 hasta la fecha, o sea, en la última década, es proponer permanentemente pactos y leyes que sean debatidos por los parlamentos, por el Parlamento Nacional, por los parlamentos provinciales, por los consejos, desde la ley de emergencia social en pleno macrismo, hasta la ley del salario básico universal, que es algo que vamos a estar proponiendo en los próximos tiempos, que se cree por ley el salario básico universal, hasta otro conjunto de leyes que se han logrado, ¿no? La ley de la agricultura campesino, familiar e indígena también fue una propuesta de los movimientos populares, campesinos e indígenas de nuestro país, y así puedo seguir con normas y normas y normas que venimos proponiendo desde los movimientos populares desde tiempos inmemoriales. Como vos decís, yo me remonto a Perón, ¿no? Perón, el gobierno peronista fue el que produce una de las 3 grandes reformas constitucionales que tuvo nuestro país, que fue la del 49, ¿no? Y fue el peronismo el que instauró el Estado social de derecho a través de la ley y, por ejemplo, la función social de la propiedad, algo que figura en la Constitución del 49. Es decir, el movimiento popular permanentemente busca legalizar e institucionalizar los logros, las conquistas y las propuestas. Y siempre es a partir de las instituciones y de los espacios elegidos por el voto popular. Me parece muy importante destacar esto porque esto es una búsqueda incesante del movimiento popular. La búsqueda de que haya leyes que podamos debatir entre todos y que nos rijan, ¿no? Y así digo, puedo seguir una larga lista de leyes, pero menciono algunas de las más importantes y menciono una que viene, que va a ser la del salario básico universal.
Que queremos que sea por ley, ni por decreto ni por interesantísimo. resolución, queremos que sea por ley el salario básico universal. Es interesantísimo porque un poco la perspectiva que queremos abrir y por la que nos queremos preguntar es que cuando se hace un beato, un santo, cuando se comparte la vida de un ser humano, no es para ensalzar el individualismo de una persona, sino para percibir que hay un camino. Y es un camino que los cristianos creemos que se abre con Jesús y con el movimiento de Jesús y con el movimiento del pueblo hebreo, que tiene un vínculo de tensión con los pactos, con la ley, que es extraordinario. Juan nos va a traer un poco más de eso, pero es evidente que Jesús tensiona desde dentro la ley, es parte de su propuesta siendo un judío marginal. Nosotros nos preguntamos hoy también, siendo cristianos, en el compromiso con nuestro tiempo, cuál es la forma en la que podemos tensionar desde dentro para que los pueblos tengan vida y caminen en unidad. Entonces, bueno, aquí tenemos una primera pieza que Skew nos interpela con actualidad extraordinaria. Gaby está hablando de una ley que estamos en pleno proceso y bueno, Skew tiene 200 años. Esto es de las cosas que me parece que valen la pena de volver a la savia de estos personajes. Gracias, Gaby. Vamos entonces ahora con Juano, profe en las Sagradas Escrituras, secretario de culto de la provincia de Buenos Aires. Me parecía interesante desvelar junto con Juano la pieza que tiene que ver con la palabra, no solo por su formación, sino también por el diálogo entre servicio y palabra. Entonces, Juano, adelante, hermano. Bueno, gracias, Fran, por la invitación. Primero celebro que haya hermanos como vos, teólogos de nuestra provincia, que se animen a escribir, que se animen a, bueno, esto que voy a hablar ahora, esta parte que me toca a mí, que es esta pieza de la palabra, ¿no? Como dice Francisco, la palabra nutre al pueblo y nos nutrimos de historia, ¿no? Que lo pusiste muy bien en el libro y la verdad que lo leí y me gustó mucho el comienzo del libro, quería decirlo antes de empezar con mi parte, toda tu parte de cómo fuiste construyendo, de cómo conociste a Skew, ¿no? Por ahí no te quiero robar de lo que vas a decir al final, pero digo, es muy lindo de cómo de niño pudiste ¿no? conocerlo en el patio de tu escuela y desde ahí fuiste construyendo una historia que te fueron contando y que fuiste construyendo dentro tuyo y que te preguntaban, ¿no? ¿De qué escuela eras? Soy de la Skew. Y eso te hizo interpelarte y preguntarte quién fue él. Y creo que a mí también me pasó un poco que no conocía su historia y cuando Francisco lo propone como beato, también empecé a conocer la historia de él y me está, ¿no? interpelando en mi vida también y mi compromiso que tengo como cristiano en el mundo social y político, ¿no? el mundo público. Y creo que ya lo estoy teniendo como un beato de cabecera para que me vaya ayudando también a iluminarme y a ayudarme a este servicio que vos decís, que me toca. La pieza que me toca a mí es la palabra, ¿no? Y creo que vos haces una parte muy buena de esta parte del libro porque pones algo que es la palabra en Fray Mamerto y también pones verlo desde los lentes de Francisco, ¿no? Me gusta esa parte porque yo también que escribí un libro, siempre de Francisco, hablo a la gente y le digo mirar el mundo desde los ojos de Francisco, de los lentes de Francisco, ¿no? Y me gustó eso que hayas puesto. Y quería empezar por Francisco y después ir a Fray Mamerto. Francisco dice que la Biblia, ¿no? es la historia de amor entre Dios y la humanidad, ¿no? A mí cuando me preguntan qué es la Biblia, yo siempre digo la historia de un pueblo, de la humanidad con Dios, ¿no? Hay que verlo desde ahí, ¿no? Que es la historia de un pueblo. Así que la fueron narrando, la fueron contando, la fueron escribiendo, que obviamente es actual, porque la historia se va dando todo el tiempo entre el pueblo humano y Dios. Y por eso nos interpela cada vez que la leemos y por eso es actual la palabra, siempre. Francisco dice que el centro de esa palabra es Jesús, ¿no? Y que el ser humano es un narrador de historias. A mí se me venía a la cabeza, perdonen si me voy de lo que quiere decir el libro, pero a mí me gusta mucho la Andricina, que es un gran narrador de historias, un contador de historia, ¿no?
y otro Mamerto también, que es Menapache, ¿no? Que es un hermano, un monje que vive en un monasterio de la provincia también, en Los Toldos, que también cuentan historias. Los dos juntos tienen varios cuentos. Y que qué lindo cómo eso, dice Francisco, dice, el ser humano necesita ser tejido por historias. Me encantó esa frase, ¿no? Necesitamos ser tejidos por historias. Y creo que la Biblia hace eso, es tejerte de historias, tejer tu vida de historias y te va tejiendo por dentro, ¿no? San Pablo decía que es una espada de doble filo, ¿no? Que atraviesa el corazón. Y en Mamerto Menapache, en Fra Mamerto Esquiu, la palabra fue muy importante, porque la palabra lo interpeló desde chico, que estudió teología y después, bueno, filosofía y se formó de joven, amando su pueblo catamarqueño y amando su pueblo, eso es lo que valoro mucho, ama mucho su pueblo, eso que dijiste vos, este beato de marrón, no solo de marrón por su vestidura de franciscano, también los pies marrón de barro, y él siempre fue tras el corazón del pueblo argentino, ¿no? Como lleva el nombre de este libro. Y como dijiste vos recién también, y decía Gaby, la palabra interpela, la palabra de Jesús interpela. Y también, no solo la palabra, sino también los gestos. Las palabras van acompañadas de gestos, porque si no, esto que vos decías del servicio, ¿no? No sirve de nada la palabra si no va acompañada de gestos. Hoy a todos nos interpela muchas cosas que dice Francisco, pero no solo lo que dice, sino también lo que hace el Papa. Y lo que más interpela la vida de una persona religiosa no solo es lo que dice, que te puede motivar, mover, sino también lo que hace, ¿no? Y Fray Mamerto Esquiu era un profeta, ¿no? Era un profeta en Argentina. Y el profeta tiene dos cosas principales que hace, ¿no? Que hay muchos profetas en la Biblia, ¿verdad? Pero los profetas hay muchos en la historia. Y el profeta anuncia y denuncia, ¿no? Y Fray Mamerto fue una persona que anunciaba la palabra de Dios y también denunciaba las cosas que alejaban al pueblo argentino del bien, ¿no? Él siempre trataba de buscar el bien y que el argentino esté cerca del bien, cerca de Dios y cerca de la ley, ¿no? Y cerca de lo que nos haga unir. Y por eso creo que hay dos momentos de él. Uno, el momento doloroso de las guerras, porque sabemos que él vivió en un momento de la Argentina donde había y hubo bastante, y sin embargo hoy también no pasa, pero en ese momento había guerras, había muchas guerras entre los propios, en el propio territorio argentino donde batallaban y él le dolía eso, ¿sí? Le dolía ver esa Argentina dolorosa. Por eso cuando él vuelve de ese exilio que se fue, que bien contabas recién, él compara esos años de Argentina, de que estuvo peleándose entre unos y otros, compara con el éxodo judío, ¿no? Esos 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? Dice, Argentina estuvo en el desierto, perdida, y ahora está encontrando su tierra prometida. Esta Argentina naciente, esta nación que nacía a fines del siglo XIX, y él dice que esa era la Pascua que tenía que hacer la Argentina, ese paso, ¿no? Pasar del desierto a crear una nueva nación, una nueva tierra, y por eso él clamaba que los argentinos tengan esta visión de una nueva tierra prometida, y que para eso había que construirla sobre cimientos, los buenos cimientos, ¿no? Como los judíos construyeron Jerusalén, Israel, él que había estado y estuvo en Tierra Santa, él también comparaba eso, ¿no? Cómo la Argentina tenía que construir la nueva nación, sin enfrentamientos, salir de las guerras, y hablaba mucho lo dice en una de las homilías, del clamor, ¿no? La palabra clamor, ¿no? Y ese clamor que se escucha, que ese clamor es, en la Biblia quiere ser la persona que pide ser escuchada por Dios, ¿no? Y pide ser escuchado por el pueblo, ese clamor que es el que Dios le dice, ¿no? En la Biblia, a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? En Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? Y creo que él dice, en ese momento él nos dice, Dios nos va a preguntar a los argentinos, ¿dónde está tu hermano? En ese hermano que nos peleamos, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y creo que también hoy nos interpela eso a nosotros. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente por la unidad de los argentinos y verdaderamente por la promoción humana de los argentinos, ¿no? Hoy yo me pregunto, ¿dónde están mis hermanos que sufren? Ese 40% de pobres o esa mitad de niños que viven en pobreza en mi provincia, ¿dónde están mis hermanos? Ese clamor de los pobres se escucha y rebota en mi corazón y me dice hoy, ¿qué hago por ellos? ¿Qué estoy haciendo por esos hermanos que hoy sufren? ¿Qué está haciendo la Argentina? ¿Qué están haciendo no solamente el gobierno, sino todos nosotros y nosotras? ¿Qué estamos haciendo para escuchar el clamor de los pobres?
¿no? Creo que hoy viviría, Fray Mamerto Esquiu nos preguntaría, hey, ¿dónde están tus hermanos que hoy sufren? No por una guerra, sino por la pobreza, por la exclusión, los descartados de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo por ellos y por ellas? Entonces creo que el mensaje y la palabra de hoy de Mamerto Esquiu sería escuchar el clamor de los pobres. Y escuchar ese clamor, argentinos y argentinas, diría él, ¿no? Escuchemos el clamor de los pobres. Escuchemos ese clamor para construir una Argentina nueva, con desarrollo humano, integral, y que con todos y todas tengan lo necesario para vivir, con nuestro trabajo. Así que creo que sencillamente mi aporte es ese. Creo que hoy el clamor que la Argentina necesita, actualizando el mensaje de Esquiu, sería el clamor de los pobres, de los más necesitados, y el clamor también de esa sed que tienen todos y todas humana de querer ser feliz, ¿no? De querer realizarse, ¿no? Realizarse como personas. Y creo que eso es lo que tenemos que nosotros construir, siguiendo los pasos de Esquiu, los pasos del corazón de un pueblo, es escuchar el clamor de los pobres, escuchar el clamor de aquellos que necesitan ser felices y llevarlos y conducirlos hacia ahí. Y no quería decirle, pero después para que puedan leer en la página 100 del libro como Fray Mamerto Esquiu le habla a la República Argentina, ¿no? República Argentina, noble patria, 40 años, has gemido en el desierto, medio siglo te han dominado tu eterno enemigo en sus dos frases de anarquía y despotismo, que de ruinas y que de escombros ocupan tu sagrado suelo. Todos tus hijos te consagramos, nuestros sudores y nuestras manos no descansarán hasta que te veamos en posición de tus derechos, rebosando de orden, vida y prosperidad. Roguemos, cultivemos árbol sagrado a este su entero desarrollo, entonces sentados en su sombra, comeremos sus frutos. Los hombres, las cosas, el tiempo, todo es de la patria. Esto decía Mamerto Esquiu, y creo que, ¿no? Todo es de la patria, todo lo que tenemos es un bien universal y que son para todos y todas los argentinos. Escuchar el clamor de los pobres, y ese es el ir para los pasos de Mamerto Esquiu en la Argentina de hoy. Gracias, Fran, y gracias, Gaby. Gracias, Juano. Esta pieza fundamental en la vida de alguien que, aparte de ser una persona que se compromete por la ley, es por la ley como pacto por el bien común, es una persona que tiene una gran capacidad de discernir los signos de los tiempos, de escuchar el clamor en cada época. Por eso hoy también mostramos la Biblia como fuente de sabiduría continua. Nosotros también reconocemos en cada tiempo la posibilidad de viajar por la savia que tiene una tradición. Y en nuestra tradición, la palabra tiene valor. La palabra es encarnada, la palabra tiene potencia. Dios se hace palabra y la palabra se hace carne. Hay un círculo virtuoso en la tradición judío-cristiana porque no podemos vincularla. La palabra, que es la palabra bíblica, también es el cuerpo de nuestros hermanos que hoy claman. Entonces, viajar a Esquiu es viajar a esos clamores que hay hoy y también a las historias que narró el pueblo hebreo para no olvidar nunca su identidad fundacional, lo que tiene que ver con su Pascua, con el éxodo, con el cruce del Mar Rojo. Esa es la narración fundamental que le da identidad al pueblo semita. Y así como las primeras comunidades narraron la victoria de la vida sobre la muerte en Jesús de Nazaret, nosotros nos empeñamos hoy en narrar la victoria de la vida sobre la muerte, siempre presente, pero no nos podemos cansar de hacerlo. Por eso, gracias, Juano, reconocemos en Esquiu, y es un poco lo que también queremos pintar en el libro, un hombre comprometido con la ley en función de los más débiles, un hombre profundamente empapado de la tradición del libro, un libro abierto para pensar la historia de salvación en cada tiempo. Y bueno, estas dos piezas que no llegamos a ver y que van a quedar ahí cuando suban a la presentación, que tiene que ver con la mirada de un místico que encuentra en los vínculos que sostienen el tejido social la oración con Jesús también. Entonces, el vínculo con Doña Petrona para nosotros, que está pintado en el libro, pinta la oración como un canal también autocrítico
para vincularnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas, decía Juan, para hacer nuestra parte en este escuchar y construir el bien común. Y también con este de responder, esto que nos pintaba Lugones, que tiene que ver con responder a una coyuntura específica. Estamos en un momento que posiblemente no se repita más. El obispo de Roma es un argentino. El puente para entender a Esquiú es también ese hombre, Francisco de Roma, que toma el nombre del mismo santo que inspira la vida entregada de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? Acá hay la potencia de visitar a la tradición. Es algo que nosotros no podemos entregar, porque no tiene que ver con repetir un librito de memoria, sino con el ejercicio que estamos intentando hacer aquí. También con el riesgo de cometer errores en cada tiempo, pero de estar comprometidos en la construcción de ese tejido. Aquí estamos viendo el rompecabezas, que tiene ese mate cebado, con la mística de encontrar a Dios en los vínculos con los que nos vamos tejiendo. Francisco y su pontificado y su rol de puente. La palabra al servicio de que busquemos tejer historia de salvación hoy, y los movimientos populares en la búsqueda de leyes que traigan vida y vida en abundancia para nuestro pueblo. Ahora vamos a abrir la pieza final, que tiene que ver con el cierre de este libro. Ahí está Fray Mamerto Esquiú con su corazón. Ustedes saben que el libro visita dos cosas de forma, si se quiere, anecdótica. Una tiene que ver con la infancia de quien ahora habla, que es lo que contó Juano, que es la infancia de un niño en un colegio que lleva el nombre de este santo, en la cual hay un busto de un ilustre desconocido que custodia cómo los niños juegan en el patio. Y al mismo tiempo 3 desaparecidos que esa escuela tiene en la década del 70. Entre ellas 2 maestras catequistas. Una desaparecida el 24 de diciembre de 1977, Susana Jacué. Las hermanas Jacué, María Carolina y Susana, maestras del colegio de mi infancia, fueron desaparecidas, y al día siguiente, por ejemplo, una no fue a la escuela y en voz alta no se habló nunca más de eso. Hasta que en el año 2004, en un proceso de reconstrucción de la historia y de la identidad de esa escuela, aparecieron unas siluetas en el patio y se le empezó a poner nombre a las ausencias que narraban la historia y la identidad de esa escuela. Yo entiendo en profunda sintonía narrar la historia de nuestros desaparecidos, de todas las llagas que la patria tiene, en términos que usaría Esquiú, en las llagas que la patria tiene, y también ir en busca de estos personajes que por alguna razón, por lo menos en Buenos Aires, se nos ha desconectado de la savia, de la vida de estos hombres y mujeres, también por la autorreferencialidad, ¿no?, de los que vivimos en Buenos Aires, y eres un catamarqueño, y todas las problemáticas que tienen nuestro vínculo con el ser nacional, con lo federal de Argentina como proyecto. En ese sentido, yo quería viajar de esa narración, que en un gesto de microhistoria, de mirar en una pequeña historia singular, un clima de época que propone el fin de la historia y separar a los nombres de la potencia de sus historias, como Fray Mamerto Esquiú, que no es el nombre de un colegio, sino de un beato. Así, entrando por esa vía, pintar las piezas de este rompecabezas para llegar al final de este libro y posiblemente dejar la invitación a quien tenga ganas, tiempo y el deseo de leer, sobre todo la pieza que propone que hay algo que podemos llamar santidad política en Esquiú. Yo aquí recupero la categoría de los jesuitas de Centroamérica, mártires, algunos de ellos, asesinados por el ejército, por los escuadrones de la muerte en 1990, cuando están cocinando los acuerdos de paz. Es interesante porque parece que hay un rol cristiano de tensionar la vida de nuestro pueblo para hacer posible pequeños pasos. Esquiú, como Gaby lo presentó,
al parecer, un hombre profundamente antiliberal en muchas cosas. De hecho, es una constitución que declara la libertad de culto. Era algo que para un católico de hueso duro no cerraba por ninguna parte, tampoco. Y un provinciano, menos. Sin embargo, discierne que forjar posibilidades en la historia presente es una misión más profunda que ser fiel a las propias ideas. Y esto me parece que tiene que ver no con no sostener ideales, sino con someter a este lente que propone el Papa Francisco de que la realidad es superior a las ideas. Y en función de eso, tejer las realidades posibles para que el pueblo vaya dando pasos, pascuas, hacia mayores niveles de dignidad. En este concierto, el librito plantea que Esquiu es un forjador de posibilidades, recuperando una cita de Ignacio Ellacuría, uno de los jesuitas mártires, que dice: la historia es, por lo tanto, la creación de posibilidades. Las posibilidades, antes de ser actualizadas, antes de ser actual, que podamos dar un paso como pueblo, han de ser forjadas. Él escribió esto en el 89, está negociando entre la guerrilla y el gobierno la paz en El Salvador, después de 70.000 muertos. Es interesante porque Esquiu no se cansa en todos sus sermones de enunciar la muerte que tiene enfrente. Y a mí me parece que esto, aparte de ser un rol profético, como marcaba Juan, o de anunciar y denunciar, tiene que ver con la necesidad de ponerse frente a la muerte en cada tiempo para parir la vida y para no estar hablando de la paz en el aire ni de las posibilidades en el aire. Es desde ahí que yo quería recuperar una frase de Francisco. En este diálogo que el libro hace todo el tiempo, Francisco manda en octubre del 2016 un mensaje a Argentina, octubre del 2016. Yo no voy a hacer el contexto, piénsenlo ustedes que estamos aquí, porque este juego de irnos lejos, cerca, tiene que ver con evitar esas tensiones. La pureza, la supuesta pureza que da la distancia, es falsa. Y como es falsa, agrietarla en este juego de pasado-presente nos hace bien. Nos hace bien porque desde lejos todo es bello. Y reivindicar la santidad política es reivindicar santos embarrados, involucrados en un tiempo, asumiendo posturas. Ahora vamos a cerrar con esta idea. Francisco, mensaje para Argentina, octubre del 2016. Es el amor a la patria que me lleva a pedirles, una vez más, que se pongan la patria al hombro. Esa patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos, para mejorar, crecer, madurar. Esto nos hará lograr esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte. Una cultura del encuentro donde cada uno tenga su lugar, que todo el mundo pueda vivir con dignidad y que se pueda expresar pacíficamente sin ser insultado, condenado o agredido o descartado. Me parece significativo porque el libro afirma que anacrónicamente, y jugando con las categorías de Francisco, que Fray Mamerto Esquiu es un santo de la cultura del encuentro en pleno siglo XIX. Y justamente lo plantea, no porque no toma postura en su tiempo, sino porque tensiona hacia adentro, desde los márgenes hacia adentro. Y tensiona diversas cosas. Esto lo intenta plantear la primera pieza que plantea los calendarios de Esquiu. Plantea, por ejemplo, la tensión entre saber y creer. En un tiempo donde la patria se fundaba en el positivismo europeo, que es la matriz, en parte, que hace que la academia ningunee la fe popular muchas veces, Esquiu tensiona. Esquiu fue obispo de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, en momentos fundacionales donde se disputaba el saber. Y hoy, por ejemplo, con proyectos como la ULPE, Universidad Latinoamericana de las Periferias, que vienen a intentar suturar una herida en donde saber y creer no son aristas confrontadas, sino son tensiones que habitan con mucha claridad en la cultura popular, por ejemplo.
Entonces, Esquiu también tira ahí, tensiona. Diversidad y unidad, tensionadas por Esquiu todo el tiempo. Nunca niega su identidad de catamarqueño, su estar situado, su servicio desde los últimos. En el libro citamos una de las veces que él renuncia a ser obispo. Varias veces le piden que sea obispo. Y Esquiu, esto me parece interesante, Esquiu para su época no es un buen ilustrado, porque no se va a Europa a formar. Esquiu tiene una formación endógena, nuestra, lo cual también es interesante porque es un beato nuestro, ¿no? Francisco el otro día cuando dijo que bueno que hay un beato argentino, fue interesante porque la tiró por debajo, ¿no? Es nuestro, él renuncia a una beca que le querían dar en Francia también. Y cuando lo quiere hacer obispo, creo que la segunda vez, él dice, miren, si soy un buen cura y por eso me quieren hacer obispo, déjenme siendo cura. Porque más bien hacen falta soldados que generales. Entonces, yo creo que esta reivindicación de su lugar, de su ser situado, pero al mismo tiempo construir la mayor unidad posible de su tiempo. Diversidad, unidad. Y luego libertad y justicia. De esto se habló un poquito ya hoy, pero es interesantísimo porque al mismo tiempo que este santito político apoya una constitución liberal que lo hace famoso, circula con inusitada velocidad un sermón en esa época, lo hacen circular por todas las provincias, pero al mismo tiempo es durísimo con la libertad desnuda, dice él. La libertad desnuda. Es decir, el ídolo de la libertad, y esto es una crítica con una vigencia absoluta, la libertad absolutizada, vuelta ídolo, exige sacrificios. Esto es central en la teología cristiana. El Dios de la vida no pide sacrificios. El Dios de la vida quiere vida para su pueblo. Y establece un vínculo de encuentro en torno a la mayor vida posible de su pueblo. En cambio, los ídolos exigen sacrificios. Y Esquiu hace una mirada crítica sobre la Revolución Francesa y entre las críticas que hace es que los tres términos que coloca la Revolución Francesa, en realidad se idolatra el primer término. Y la libertad, entendida como bien supremo, hoy pensémoslo en la cantidad de aristas y problemáticas que esto tiene, es enorme, porque la libertad desnuda, la libertad sin justicia, la libertad sin igualdad de posibilidades, es una trampa. Y él lo marca en la necesidad, en esta idea de someterse a la ley, porque parece que someterse es opuesto a ser libre. Dice, bueno, si no encontramos este punto de encuentro, no hay posibilidades. Este pacto, este contrato. Y acá me parece, y yo con esto iría cerrando, acá me parece que hay una de las pistas grandes. Porque hoy también nos miramos, digamos, alguno que esté parado en un lugar o otro, escucha esta presentación y puede creer que alguno es un adversario. Y yo creo que hay regalos que Dios nos hace en el seno de su pueblo. Y los místicos, estos hombres, la mística de ojos abiertos, estos hombres profundamente metidos en la historia de su pueblo, como Esquiu, pero con capacidad de ver donde otros veían un enemigo, a un hermano, son seres humanos que son santos por eso, porque nos abren nuevas posibilidades. Y Esquiu lo hace en diferentes momentos. Hay una anécdota en el libro que es un sermón que él da cuando están por ejecutar a un hombre que mata a su esposa y a su hija y se intenta a matar. Y él, en vez de ir y hacer una alabanza al chivo expiatorio que ahí muere, él hace una crítica profunda a dónde empieza el reino del pecado, dónde empiezan todos los vericuetos que llevan a la muerte a un pueblo. Dice, bueno, ahora no nos vamos a ensalzar en la muerte de este reo. Y esto lo hace en diferentes momentos, y así como Juano citó un fragmento que está en la página 100, yo quería citar un pedacito muy breve de Esquiu, porque
A mí me parece que hay una genialidad en los 5 sermones, y con esto cierro, que es, primero, en orden cronológico, se trabajan al final, primero ver un pueblo, no ver fragmentos, no ver pedazos, ver un pueblo, donde otros miran, esto en el pueblo de Israel fue fundamental, en los diferentes grupos que se liberan de la opresión del faraón y los que no estaban en Egipto, hubo capacidad de ver un pueblo. La unidad se construye, ¿no? El pueblo argentino no existe en sí mismo, existe en las posibilidades concretas de irse contando y construyendo como pueblo. Ahí el aporte de un ser humano que ve a un pueblo y que canta himnos a cada paso que constituye ese pueblo. Eso me parece que es algo enorme. Después, él ve a un pueblo que se pone de pie. Esto me parece que es hermoso porque también nos habla de un desafío. Hoy Juan decía 45% de pobreza. Hombres, mujeres, descartados, tirados, sobrantes. Y frente a eso es imposible no pensar en cómo ponernos la patria al hombro sin ponernos de pie todos y todas. Sin que nadie se quede al borde del camino. El que piensa como yo, el que no piensa como yo, no es posible vivir en paz así. No es posible. Entonces, miren, Esquiú, para mirar de frente a ese pueblo que se pone de pie, dice: Dios se mece sobre los hombres como el sol centellea sobre los planetas. Por esto es sublime la sociedad. Por esto es grande. Por eso se exalta, palpita nuestro corazón cuando sentimos la vida de las naciones. Es un tipo conectado y emocionado con la vida de su pueblo. Por esto, la religión y la patria tienen idénticos intereses, nacen de un mismo principio, caminan cada uno por vías peculiares a un mismo fin, y la una y la otra con sus pies en la tierra y asidas de sus manos con eterno amor, campean sus cabezas en el horizonte de lo infinito. ¿Veis un pueblo, señores? Está encadenado a lo infinito. Ha nacido y se conserva bajo esa condición. Me parece que quería terminar con eso. Me parece que un hombre que nos regala, frente a las siempre nuevas grietas, frente a las siempre nuevas controversias, frente a las siempre nuevos dolores profundos, porque yo creo que hay cosas que nos lastiman como hermanos profundamente. Yo creo que frente a eso, un hombre que ve un pueblo y ve la marcha general de un pueblo, él habla de la marcha general de ese pueblo y denuncia lo que lo desgarra y anuncia que es posible la esperanza y caminar juntos. Es un hombre que hoy nos puede inspirar, que nos puede acompañar y que hacerlo cerca con estas diferentes interpelaciones es uno de los regalos que intenta generar el libro. Así que bueno, yo un poco era eso. No sé si Gaby, Juan quieren sumar algo. Ahí están llegando algunos comentarios. Están apareciendo ahí. No, a mí me agrego algo muy pequeño, que es leer también, digamos, el mensaje bíblico, los mensajes constitucionales, también como trincheras de resistencia, ¿no? Frente a la perspectiva individualista, ¿no? Son trincheras colectivas frente a los desvíos individualistas. Me parece que ese es otro de los caminos que nos propone Esquiú, que nos propuso Perón y que nos propusieron tantos líderes y profetas, ¿no? El mensaje, la palabra, la Biblia, el pacto, la ley, el sermón, como trinchera colectiva frente a los atajos individualistas, ¿no? Y un lugar de resistencia frente a eso. Y la otra cuestión es que no solamente nos hablan estos mensajes, la Biblia y la Constitución, no solamente nos hablan del vínculo entre los seres humanos, también enuncia
el vínculo del ser humano con la madre tierra, del ser humano con el más allá, ¿no? Con la vida después de la tierra, con la vida en otras dimensiones, ¿no? Y también con el vínculo con la muerte, ¿no? Que era lo que vos mencionabas reiteradamente en Skew, ¿no? Nuestro vínculo con la muerte, ¿no? Entonces, no solamente la cuestión antropocéntrica, ¿no? Sino nuestro vínculo con otros más allá de nosotros mismos en tanta humanidad, ¿no? Así que me faltaba hablar de esos dos mensajes que también para mí expresa Skew, expresan muchas de nuestras constituciones. Digo, recientemente el Congreso de la Nación adhirió al Acuerdo de Escazú, ¿no? Que también es un pacto vinculado fundamentalmente al cuidado de la madre tierra y del medio ambiente y de cómo los gobiernos y los estados se comprometen con eso, ¿no? Y es un pacto de carácter regional y global, ¿no? Entonces, hoy más que nunca estamos entrelazados más allá de la propia humanidad. Quería hablar de esos dos mensajes que me había faltado. Gracias Gaby. Bueno, yo nada, a sumarte que me encantó la presentación, el libro es muy bueno, les recomiendo que lo lean, está buenísimo, y un poco seguir el ejemplo de Fray Mamerto Skew en el sentido de ser sensibles a lo que le pasa a nuestra patria, ¿no? La religión no es solo mirar para el cielo y rezar, sino es también mirar para abajo a aquellos que más lo necesitan, es tener los pies en la tierra, ¿no? Como el Papa muchas veces pide en la Laudato Si, cuidar la tierra y cuidar a nuestros hermanos. Así que, y un poco lo que Jesús quiso hacer cuando vino a la tierra es que todos caminen, como decías, bueno, que nadie quede fuera del camino, que todos entren en el camino. Por eso fue muy criticado, por eso fue juzgado, ¿no? Y muerto en la cruz, porque Jesús trató de incluir a todos y a todas. Y creo que Emma Martesquieu también lo que pidió es que sea una Argentina nueva, con inclusión, donde todos tengan su espacio y su lugar, y un poco el mensaje de él es esto, ¿no? Buscar una Argentina donde sea la inclusión, el camino y la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común, como dice la oración por la patria. Así que, nada, gracias de nuevo por la invitación y espero que sigamos el camino de Fray Martesquieu, que muchos jóvenes sigan su ejemplo. Necesitamos más santos y santas en la Argentina que construyan una Argentina más humana y más hermana de todos y todas. Gracias. Gracias Juano. Yo quiero terminar agradeciendo a los que nos acompañaron, a Claretiana por el esfuerzo de publicar en este tiempo un libro que es un regalo. Y nada, finalmente decir que el libro termina diciendo que la búsqueda incesante, la búsqueda que no cesa, es ir tras el corazón de un pueblo. Esto es nosotros creemos que el corazón de Skew, que el libro intenta jugar con el robo. El corazón de Skew fue robado 2 veces. La segunda ya no apareció, el corazón incorrupto. El libro dice que quizás recomponer el corazón que ya no tenemos físicamente tiene que ver con asumir la tarea siempre nueva de ir tras el corazón de nuestro pueblo y preguntarnos hoy, más de 150 años después de que Fray Mamerto hace su conocido sermón y sus aportes a la patria, ¿cuál es el corazón del pueblo argentino hoy? Es decir, ¿cuál es el espacio donde tensionando hacia adentro e incluyendo podemos ser más hermanos todos y todas? Con esto que se nos repitió hasta el cansancio y que el Papa Francisco en pandemia lo dijo, que es que si nadie se salva solo, todos nos salvamos juntos. Entonces, construir esa unidad no es solo una tarea de alguien que tenga buena voluntad, sino que es una misión pública, una misión política. Agradecemos a Skew entonces el ejemplo. Gracias Juano, gracias Gaby por estar. Gracias entonces a Claretiana por todo este trabajo y nos estamos viendo en los caminos. Gracias, Fran. Gracias, Fran. No, gracias Claretiana. Bueno, gracias. Gaby. Chau. Abrazo.